Y yo creo que si las AFPs, los fondos de pensiones, no apuestan por hacer una reestructuración real y mirar al Perú como un todo, lamentablemente, en no más de 5 años no se va a creer. Se especializa en temas financieros y Rosana, tú siempre nos ayudas, más aún cuando se trata ONP o en este caso AFP. La Comisión de Trabajo aprobó por mayoría el dictamen para el retiro de hasta 4 UITs de los fondos de AFP. Ahora solamente falta que el tema pase al debate en el Pleno, que el Pleno termine aprobándolo, que le mande al gobierno la autógrafa y que el gobierno o la promulgue o la observe. Ojalá que eso último no ocurra. Pero cuéntanos, por favor, un poco tus conclusiones tras lo que viniste escuchando en el Parlamento sobre ese tema. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Mucho gusto de estar con ustedes. Bueno, sí, finalmente se aprobó en la Comisión de Trabajo, ya se había visto en la Comisión de Economía. Se ha podido notar que hay algunos cambios. Por ejemplo, se hablaba en la Comisión de Economía de que era un retiro sin ningún tipo de limitación para aportantes y no aportantes. Sin embargo, ahora se habla de que tengan 3 meses de no venir aportando, que no cuenten con 3 meses de aportación, ¿no? Entonces, en realidad, habría que ver ahora qué es lo que sale en la norma final y qué es lo que se discute en el Congreso, porque se debería estar exonerando de la Comisión de Portavoces y mandar la autógrafa directamente después del Pleno para que el Ejecutivo, se presume, lo apruebe inmediatamente, ¿no? Así es, Roxana, pero también recordemos que este es el 6º retiro extraordinario de la AFP. ¿Crees tú que con estos retiros pues ha ayudado realmente a los peruanos a reactivarse económicamente? Serían hasta 4 UITs, o sea, 18.400 soles. ¿Cuánto podríamos hacer con esa platita? Mira, en realidad yo sí considero que los peruanos han tomado decisiones urgentes o vamos a decir, de situaciones de baja de ingresos significativos, sobre todo después del tema de la pandemia o mediante esto y con el desempleo, subempleo significativo que hay en el país y todavía no se reactiva la economía. Sí considero que ha sido un desahogo económico, sobre todo porque las deudas bancarias no han perdonado finalmente y además porque se ha juntado o se ha venido uniendo en el camino con el descrédito que han sufrido este tipo de fondos de pensiones, ¿no? Lastimosamente hemos empezado el 2022, Katiuska, con una baja significativa en lo que son los rendimientos de este tipo de fondos. Entonces, sí creo que no hay otra alternativa que darles opciones a los peruanos que decidan qué hacer con su dinero, sobre todo cuando ya no creen en el sistema y cuando ya no van a aportar, porque se ha incrementado considerablemente también el número de emprendedores en nuestro país. Entonces, ante esa situación y ese tipo de combinaciones que se han dado, sí se ha visto y he podido revisar muchos casos directos donde los peruanos han tomado este dinero y han pagado deudas a los bancos que los venían ahogando, que los venían torturando considerablemente y sobre todo a nivel de créditos de consumo. Claro, pero Rosana, y aquellos que, por ejemplo, mencionan que no es prudente el tema del retiro de los fondos de la AFP porque estás, primero que nada, descapitalizando y segundo, que estás empujándoles a una vejez de pobreza, de miseria, porque no van a recibir su pensión cuando lleguen a la edad de la jubilación. ¿Cómo se puede responder ante esos argumentos que lanzan aquellos que se oponen a este 6º retiro de la AFP? El alto porcentaje de los peruanos, lamentablemente, Pedro y chicos, están viviendo una situación de pobreza actual. No tienen que esperar a la vejez para vivir en una situación de pobreza. El incremento de la canasta básica familiar es tangible, se nota. Lo están viviendo día a día en los mercados, en las situaciones diarias, la falta de empleo o el subempleo o el no tener los beneficios sociales adecuados y no contar con un ahorro. Entonces, yo creo que sí es válido pensar en una vejez digna en donde uno tenga algo que valerse de acá a un tiempo, porque nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que el tema salud sigue siendo una variable que de un momento a otro nos puede atacar considerablemente. Pero también creo que cuando uno pierde la credibilidad en algo, es muy tarde para decir que se puede seguir por el mismo camino. Y creo que muchos de los peruanos son muy inteligentes, pero a la vez también urgidos de tener hoy una vida por lo menos promedio adecuada para sus hijos, para su familia. Entonces, hablar de una vejez de pobreza cuando vivimos una realidad de pobreza, creo que primero tenemos que preocuparnos en el hoy, ¿no?
Así es, y la verdad yo sí estoy de acuerdo que los peruanos saquen sus 18.400 soles, podrían comprarse un carrito de repente para hacer taxi los fines de semana, invertir en su negocio, ahora que estamos con una reactivación económica quizás más pujante. ¿Cuál es tu consejo para ese sector que dice, ¿lo saco o no lo saco? ¿Qué hago con esa platita si estoy establemente económicamente estable? Mira, yo sé de muchos casos combinados en el último trimestre del 2020 y el primero del 2021, combinados entre los emprendimientos que han terminado creando los miembros de la familia, ya no los padres, los hijos, las madres, los sobrinos han salido adelante y en familia han sacado adelante muy buenos emprendimientos. Sí. También sé de muy buenos fondos de ahorros e incluso fuera del país, lamentablemente ha habido mucha fuga de dinero fuera del país, que yo siempre recomiendo, ojo, que siempre esté regulado. Si yo voy a hablar de fondos o de inversión, cuidado con estas cooperativas que se crean de un momento a otro o estas situaciones que te dicen vas a ganar tanto de interés. Regulado siempre, pero te puedo decir a ciencia cierta y muy cercano a mí que mucho más, cuando se toma una decisión con conciencia de retirar los fondos e invertir una parte en algo inmediato de un negocio y ahorrar otra parte en algo seguro, creo, y lo he visto de alguna manera con algunos peruanos que han sido muy, muy activos e inteligentes a la hora de decidir el retiro de su dinero. Ya, y antes de seguir hablando del retiro del dinero que aún no se aprobó en el Congreso de la República, por favor, Rosana, danos más alcances de lo que podría aprobarse en el Parlamento en los siguientes días. Ya nos has mencionado el aspecto de los que no estén aportando 3 meses de forma consecutiva o de forma alternada, porque también en su momento había siempre esos debates en retiros anteriores. Lo que se habla de los últimos 3 meses, ¿no? Que no cuenten con 3 meses consecutivos. Ahora, como ha habido un borrador y ha habido otro aprobado en la Comisión de Trabajo, a veces se suele ajustar esa parte, pero pareciera que todo va a ir hacia este tema para poner algún tipo de candados. También conozco de situaciones de nuevos aportantes, ¿sabes? Yo manejo varias planillas de varias empresas donde hay jóvenes, muy jóvenes que están empezando en trabajos formales y que deciden por una AFP, más que por el Sistema Nacional de Pensiones, lejos, muchísimo más. También hay de esas situaciones muy pocas, pero las hay. Entonces, debería ser 3 meses consecutivos de no aportes con 3 retiros. El primer retiro de 4.600 soles, el segundo retiro igual y el tercero de la diferencia que sería una UIT y 2 UITs con 30 días de diferencia entre cada uno. Se espera que después de aprobado en el Ejecutivo, que no haya ningún tipo de devolución o de ajuste en la norma, inmediatamente las AFP tienen que aplicar un procedimiento de la mano con la superintendencia, como siempre se ha hecho, y ese procedimiento ya está de alguna manera trabajado en plataformas digitales o digitalizado para hacerlo con depósitos en cuentas bancarias, para que no genere afluencia de gente ni nada más. ¿Qué recomiendo yo importante? Y siempre lo voy a recomendar, por favor, revisen sus estados de cuenta de las AFPs, revísenlo desde ya, porque me encuentro con muchas personas que ni siquiera recuerdan qué AFP tienen sus fondos, aunque en estos últimos año y medio ha estado muy movido el tema, pero también cuánto les queda de saldo, porque seguramente que van a decir hasta 18,000 soles, hasta 4 ITs o lo que tengas en el fondo. Entonces es importante también saber con cuánto estamos contando en este momento, ¿no? Así es, pero sin embargo la gente de la ONP dirá, o sea, los que tienen su AFP ya van por el 6º retiro, ¿y cuándo nosotros? ¿Cómo podría equilibrarse la balanza, Rosana? Lamentablemente, Catiuja, estamos hablando de un fondo de pensiones privado individualizado donde cada persona, cada aportante tiene una identificación con su fondo y con cuánto ha venido generando en el tiempo versus una bolsa negra de un sistema que además estaba quebrado y que además para hablar de aportes o de devoluciones tendría que hablarse de tomar del presupuesto del país. Entonces, las incongruencias son muy distantes entre uno y otro, no hay lugar de comparación. Sin embargo, eso no significa que el Sistema Nacional de Pensiones no debería mirarse también con urgencia y debería hacerse un tratamiento especial ahí, porque se conoce y se sabe de cuáles son las instituciones, los años o los periodos en los cuales se ha tomado dinero de este sistema y no se ha devuelto oportunamente, ¿no? ¿Y qué consejo podrías dar en estos momentos, entendiendo que hay muchas personas que siguen aportando? Quizá algunas han decidido no retirar su fondo, pero que algunos que siguen capitalizando sus aportes como trabajadores y que se encuentran próximos a una jubilación. Esas personas que la retiren, que la dejen,
si ya sobrepasan, por ejemplo, los 40 años, los 50 años, que retiren el dinero si es que el Congreso lo apruebe y el gobierno no lo observa, o que dejen aún que siga capitalizando, ganando, creciendo su dinero en su fondo previsional? Mira, en este momento, Pedro, el fondo 1 ha retrocedido como 3% y el fondo 2 ha caído como 2%. El fondo 3 se mantiene estable. Yo recomiendo siempre que las personas que están de 30 años a menos sean bastante osados y mantengan por el tiempo que sea, largo tiempo, su fondo y se vayan al fondo 3, que es mucho más riesgoso, pero que tiene una rentabilidad mayor y que siempre va a garantizar, incluso cuando ha tenido caídas, retornos más inmediatos. Cuando yo ya estoy cercano, pasando los 40 y muy cercano a los 50 mujeres, 55 hombres, que puedo tener los fondos, esta jubilación anticipada o el REJA, que espere hasta tener este tiempo y lo mantenga entre el 1 y el 2. Y si hay este tipo de caídas, no me desespere, porque también esto obedece a un tema internacional, no solamente nacional. Recordemos toda la situación que ha pasado con la guerra y todo lo demás, todo lo que ha pasado con las exportaciones e importaciones de productos. Hay que tener un poco de cautela. Entonces, si yo todavía estoy trabajando en una buena posición, una posición promedio, o estoy empezando un trabajo como dependiente en una institución formal, en una planilla, sí creo que el fondo de pensiones, que igual hago un llamado a que lo revisen porque han perdido mucha credibilidad, tienen que seguir manteniendo su dinero ahí. Entre el 2 y el 3, el 1 y el 0 ya es cuando ya te vas a retirar, pero el 1 es para personas que están muy cercanas, 50 mujeres, 55 hombres, ¿no? Pero sí creo que si yo estoy haciendo una carrera en una institución formal donde estoy haciendo una línea de carrera, es importante mantener, por supuesto, siempre en el fondo de pensiones privado y no en el público, ¿no? Si la crisis continúa, Rosana, que estás de aquí pues en unos años, ¿tú crees que debería ser dable de que la gente pueda retirar todo su dinero? ¿O crees que ponemos en peligro de que la población no sepa invertir bien esa plata? Creo que esto viene con una combinación, Katiuska, también de mayores beneficios u oportunidades tributarias, sobre todo para los emprendedores, para que se haga atractivo, dejar de acorralar al mismo nivel o grupo de contribuyentes. Viene de la mano con eso, viene de la mano con dejar de dar tantas normas que a la vez muchas veces son muy populistas en el momento, pero que no generan una continuidad para los emprendedores, que somos un gran número de peruanos que apostamos por seguir en el país y seguir generando negocio. Y creo que tiene que ver con cultura económica y cultura crediticia. El peruano no tiene una buena cultura crediticia porque tampoco nos han guiado por ese lado. Y también las instituciones financieras tienen que ser un poco más flexibles, mirarnos de otra manera y no exigirnos como si todos fuéramos grandes grupos económicos, para todos igual. Por ese lado, sí creo que a la larga cada peruano va a decidir por la osadía y por la situación que hemos vivido de la pandemia, porque dice, la vejez puede ser muy pobre, has perdido la vida en promedio de 35 y 45 años. ¿De qué vejez estamos hablando? Entonces creo que hay una combinación de decir, ¿qué me ofreces ahora? Y yo creo que si las AFPs, los fondos de pensiones, no apuestan por hacer una reestructuración real y mirar al Perú como un todo, lamentablemente en no más de 5 años no se va a creer en este tipo de fondos, lastimosamente, porque el modelo no es malo. La aplicación, como se ha dado en el Perú, creo que no ha sido real para nuestro país, ¿no? Rosana, permítenos por favor habilitar líneas telefónicas para que en estos minutos que restan del programa nos puedas ayudar con la población que tiene muchas dudas y también grandes expectativas sobre lo que va a pasar en el Parlamento, una fecha que aún el Congreso le falta definir para el debate final en el Pleno sobre este sexto retiro de los fondos previsionales de pensiones de la AFP, no es ONP, AFP, y así poder recuperar algo su plata o en todo caso todo lo que le resta dentro de su cuenta previsional particular. 9:44 minutos, 251-9422, 467-4499. Estamos con Rosana Galecio, especialista en temas financieros, hablando del tema de la AFP, el posible retiro que aprobaría el Congreso de la República y además entraría en vigencia si es que el gobierno no lo observa. Vamos con la llamada telefónica, Katiuska. Así espera, pero también recordarles que estamos transmitiendo en Facebook, nos encuentran como Exitosa Go. Si no quieren llamar, son tímidos, usted lo puede escribir y aquí le remitimos la pregunta a nuestra querida Rosana Galecio. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido a Economía Popular, lo escuchamos. Buenas noches. ¿Cómo está, caballero? ¿Cuál es su consulta? Gracias por la sintonía. Aló. Aló, lo escuchamos. Señorita, también, ¿por qué no? ¿Sabe usted que una vez que reciban la plata del Fonavi
también todos van a hacer su mercado y esa plata va a regresar nuevamente a los propietarios. Deben pagar a los viejitos para que esa plata tengan cómo hacer su mercado y esa plata va a regresar de nuevo. Porque lo primero que van a hacer, van a ir a hacer sus compras. Gracias. Gracias, caballero. Rosana, ¿cuál es tu opinión frente a la actualización de lo que viene ocurriendo en el FONAVI? Bueno, realmente también es mira, esa situación también ha sido retenciones que se han hecho durante tantos años para que no se llegue a algo que realmente sea tangible para la población, y ahora lamentablemente con un dinero devaluado de ese momento se están intentando hacer las devoluciones, pero es válido, ¿no? Yo creo que ya hemos visto a lo largo de todos estos años que cada día se hace peor el egoísmo y la forma de trabajar del aparato gubernamental, de la parte del sector público, que no se trabaja en bien de la sociedad y que cualquier administración termina siendo un caos, ¿no? Entonces, el FONAVI no ha sido ajeno a eso, el Sistema Nacional de Pensiones, y así cada una de este tipo de instituciones que han sido lideradas o administradas por el sector público. En este momento se han programado devoluciones, se ha sacado la norma también de devoluciones del FONAVI, y hay que estar siempre revisando. La página ha intentado ser un poco más amigable para que las personas puedan saber si tienen un retorno de dinero de alguna parte, de alguna fracción, y sí sé de muchas personas que les han abonado mediante cuentas del Banco de la Nación. Bien, vamos con otra comunicación telefónica, son las 9:47. Estamos en Exitosa Te Escucha y en este bloque de Economía Popular, hablando sobre este dictamen aprobado en la Comisión de Trabajo para el retiro de 4 UITs del fondo de la AFP de los trabajadores. Aló, buenas noches. Aló. Vamos con la siguiente comunicación telefónica, vamos con la siguiente línea inmediatamente al 251-9422-467-4499. Hasta que podamos conectar con la siguiente llamada, Rosana. ¿Tú encuentras alguna similitud con los otros 5 retiros que se han hecho a lo largo de estos años de pandemia? Bueno, siempre se ha buscado la combinación de hacer retiros, el 25%, ha habido otro caso también de 3 UITs, que se ha buscado poner candados de algún tipo de límite. Solamente se hizo el tema del 25%, un poco para aportantes activos y no activos, pero igual se ha intentado dar como un ganar-ganar, ¿no? Un poco para el reclamo de la Asociación de FPs y las FPs como tal, y también para la ciudadanía, para que tengan la posibilidad de recibir dinero. Lo que realmente las personas lo piden a gritos, y es lamentable, de verdad, es que el retiro sea al 100% y que sea facultativo. Entonces, eso sí traería como consecuencia que el fondo o el sistema casi desapareciera, ¿no? Pero en todos los casos se ha buscado tener un punto medio entre las AFPs y lo que los peruanos necesitan o requieren, ¿no? Muy bien, vamos con la comunicación. Buenas noches, bienvenido a Economía Popular. Buenas noches, señorita. ¿Cómo está, caballero? Estamos conectados con Rosana Galesio, especialista en temas financieros. ¿Cuál es su consulta para ella? Quisiera saber si está vigente todavía la ley reja de los 5 años o es a los 50. Gracias, buena pregunta. Muy amable. Por favor, Rosana. Sí, el sistema reja ya es permanente, es 50 años para mujeres, 55 para hombres, 1 año de no tener aportes en la dependencia o en la 5ª categoría o en una planilla formal, o no pasar de un límite de lo que son los fondos por renta de 4ª categoría. Hay un formulario que ahora es mucho más fácil de retirar de la página de SUNAT, y se puede empezar el trámite con las FPs, y el depósito es bastante inmediato, ¿no? Si uno cumple con esos 2 requisitos del tiempo de no estar trabajando como dependiente y la edad, es casi inmediato. Bien, vamos con la siguiente comunicación telefónica. Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, lo escuchamos con su consulta. Bien, mi consulta va sobre el Sistema Nacional de Pensiones. He sido aportante, tengo un fondo menor a los 10,000 soles y bueno, ya estoy en una edad avanzada y bueno, ya no puedo seguir trabajando. ¿Cómo hago con ese dinero para recuperarlo? ¿Cuántos años de aporte ha hecho? 6 años. 6 años. Sí. Bien, Rosana.
No, lamentablemente salió una norma, recordemos, sobre los 14 años y tantos meses, casi 15, que se podía hacer una especie de préstamo y había como un retiro adelantado, una jubilación adelantada, pero para 6 años o menos de 9 años y 6 meses, me parece, o casi 10 años, todavía no hay ningún tipo de probabilidad de que se puedan entregar los fondos que se hayan ido aportando al Sistema Nacional de Pensiones. Sobre eso, por ejemplo, no se ha legislado, ¿cierto? No hay ni siquiera una propuesta en camino, un proyecto en camino, porque solamente se abocaron aquellos que aportaron mínimamente 10 años con la pensión mínima de 250 soles. Hasta los 14, los 15 años, 350 soles. Luego el préstamo previsional de 17 años para que complete los 20 años. Y la pensión mínima para que complete los 20 años y te daban un préstamo de 3 años que te lo iban a descontar de la pensión que te iban a dar. Pero lamentablemente es que volteamos y decimos la bolsa es la misma. Eso está saliendo del presupuesto y de algo que finalmente el dinero anterior de los a duras penas con lo que van recibiendo de aportes ahora pagan las pensiones actuales, que además también deberían ser revisadas, pero no hay el fondo, no existe el fondo anterior, eso ha desaparecido. Entonces eso es lo triste, sus 6 años de aporte, casi 10,000 soles de aportes. Se quedó ahí su platita en el fondo común. Sí. Lamentable. Hay una Incluso el bono de reconocimiento que se dio en los años 90 y hasta el último, en el 2000 y 2001, se hizo una última revisión para pasarte del Sistema Nacional de Pensiones a la AFP, tampoco se ha vuelto a tocar desde 2001. Imaginemos, más de 20 años que no se toca tampoco eso, porque en realidad, si yo tengo una cantidad de tiempo abonado o que he aportado al Sistema Nacional de Pensiones, debería pasar al sistema privado, pero tampoco se ha revisado la situación del bono más de 20 años, imaginemos, esta situación es crítica, ¿no? Así es, Rosana, pero también me pregunta por las redes sociales, José Montoya nos dice, me gustaría saber si puedo migrar de ONP a una AFP. ¿Cuál es tu respuesta? Sí, claro, por supuesto, sí, claro que puede migrar inmediatamente. Lo que le estoy diciendo es que si sus aportes del Sistema Nacional de Pensiones no son anteriores al 2001, ahí se va a quedar lo anterior, pero puede, y si es joven, si no sé su edad, pero si es bastante joven, está en menos de los 35, 36 años, le recomendaría que mejor vaya al sistema privado de pensiones. No porque lo defienda, sino porque por ahí por lo menos estamos individualmente reconocidos y cada fondo se maneja con cada aportante. Es distinto a lo otro, ¿no? Bien, vamos con otra comunicación, Rosana, por favor, inmediatamente. Aquí en Exitosa te escucha en este bloque de Economía Popular. Aló, buenas noches. ¿Aló? Aló, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Es Arturo Saavedra. Arturo, ¿cuál es la consulta que tienes en este momento con Rosana? Por favor, mire, yo tengo un problema con la AFP Pro Futuro. ¿Ya? No sé en qué momento un contador me ha inscrito en la AFP Pro Futuro y yo nunca sabía eso. Y he tenido como 10 empleadores. Cuando yo he tenido que hacer mi desafiliación era necesario desafiliarse, pese a que yo nunca aporté a la AFP, sino siempre toda mi vida he aportado a la ONP. Ya. Y por lo tanto ya estoy jubilado. Tengo pensión de discapacidad, tengo 67 años. Y ahora la AFP, por esa circunstancia, me ha hecho un juicio, tiene una pretensión de cobrarme algo de 4,000 soles, porque pese a que yo nunca he aportado a la AFP y no hay planilla, no hay planilla. La planilla era mi planilla como trabajador y también como empleador. Sin embargo, el juicio está siguiendo y el juez no se pronuncia porque he tenido que recurrir a una acción, yo como denunciante, pero como una fraudulenta. Bien, a ver, Rosana, ¿alguna explicación al respecto al oyente? A ver, cuando hay una incongruencia entre que yo estoy supuestamente en un sistema de pensiones, pero estoy debiéndole al otro,
quien tiene que responder ante esta situación es el empleador al que pertenecía el señor. El juicio no se le hace a la persona, se le hace a quien retiene. Porque es cierto, muchas veces pasa que las AFP dicen, hace bastante tiempo que este señor, y algún momento pasó, que hacían firmar planillones a los trabajadores que no sabían y los pasaban a las AFPs de manera un poco masiva. Ellos ni sabían, pero ellos seguían pensando que se habían mantenido en el Sistema Nacional de Pensiones. A quien le reclaman la inadecuada aportación o depósito de las retenciones que hacen a los trabajadores es a la empresa, no es a la persona, porque las empresas son las administradoras de estas retenciones y son las que tienen que pagar cada mes. Entonces el señor no debería responder, sino debería ser el empleador que tuvo en estos años, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Porque el juicio está en camino. Y la AFP le pide que le devuelva 4.000 soles. No, tendría que comunicarse con la empresa y que la empresa presente los sustentos adecuados y le diga finalmente a dónde retuvo, porque el señor puede ser que no tenga, por ejemplo, las boletas o no tiene las planillas, obviamente, pero la empresa sí las tiene y la empresa puede ver a dónde hizo los aportes y en todo caso tiene que de alguna manera llegar a conciliar con la FP para poder manejar esa deuda, ¿no? Esa presunta deuda. Bien, Rosana, gracias al oyente por la llamada telefónica, 9:56 minutos. Vamos con las últimas llamadas telefónicas aquí en Exitosa. Estamos en el bloque de Economía Popular. Aló, buenas noches. Hola. A ver, ahí estamos con la persona en la línea. Aló, buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Quería preguntarle unas dos cositas a la señorita, por favor. ¿Ya? Mire, yo soy era un aportante de la ONP. Luego me pasé a la AFP. De la ONP me retiré y de la AFP me retiré y me quedé en la ONP. Y ahora estoy cobrando una pensión de la ONP. Pero resulta que cuando me pasé de la AFP a la ONP, yo debía a la ONP 30.000 soles. Y yo tenía de fondo 60 y tantos mil soles. Entonces cuando me retiro de la AFP, yo fui para arreglar todo y me dijeron de que toda mi plata, o sea 65.000 más o menos, pasó todo a la ONP. Pero mi deuda a la ONP era 30.000. Entonces todo pasó a la ONP. Esta ley, digamos, que tiene la AFP es contra los trabajadores, porque 30.000 soles nomás era mi deuda y tuve que pasar 35.000 más a la ONP. Esa es una de las preguntas. Y la siguiente es, suponiendo, señor, que tenga 8 años de aportes a la AFP, ¿qué hago con ese dinero? ¿Se pierde ya? ¿No tengo ningún tipo de jubilación? Bien, gracias por la llamada telefónica. El dinero en la AFP no se pierde como tal, empezando de la última pregunta, porque casualmente han habido estas oportunidades de retiro y si yo ya no estoy aportando, voy a calificar casualmente en uno de estos retiros que se van dando. Respecto a la ONP pasado al AFP, el señor tendría que revisar, dependiendo de cuánto tiempo ha estado aportando en la ONP, lamentablemente las 3 oportunidades de bono de reconocimiento que hubo hasta el 2001 para ver si se puede trasladar algún tipo de fondos. Sé de muchas personas que incluso han pedido por el REJA su jubilación anticipada y han hecho después su trámite de bono de reconocimiento y algo han recuperado del dinero que estaba en la ONP. Habría que ver cuántos años de aporte tiene el señor, ¿no? Bien, Rosana, muchísimas gracias por la comunicación y tu aporte, tu ayuda en este bloque, sobre todo cuando se trata del tema pensionario y también el caso Fonavi como consultó un oyente. Muchísimas gracias.